Listo, bueno, vamos a dar inicio al webinar. Les agradecemos a todos de parte de Buró Veritas en su asistencia a este webinar exclusivo, que es ISO 42001, blindaje organizacional y superioridad competitiva en la era de la inteligencia artificial. En este webinar ustedes van a conocer cómo este estándar se convierte en un escudo integral para sus organizaciones, que los va a proteger de riesgos legales, éticos, reputacionales y técnicos mientras se transforma todo el cumplimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Para guiarnos en esta conversación tenemos el gusto de contar con Francisco Santana. Él es consultor, implementador y auditor en las normas ISO 42001, sistemas de gestión de la inteligencia artificial, también en cumplimiento normativo ISO 37301, antisoborno ISO 37001, riesgos ISO 31000 e implementación y auditoría en modelos de prevención de delitos para la prevención de la responsabilidad penal de la justicia jurídica y el enfoque basado en riesgos para la prevención del lavado de dinero. Sin duda es un invitado de lujo y con mucha experiencia para el tema que nos convoca el día de hoy. Y pues antes de darle la palabra a Francisco, les recuerdo que al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que los invitamos a dejar todas sus inquietudes en el chat. Vamos a estar súper pendientes de ellas. Y vamos a dejar también en el chat el link para el registro de la asistencia. Con ello ustedes van a poder tener acceso a las memorias de este webinar. Y bueno, sin más, Francisco, el espacio es tuyo. Bienvenido. Gracias, Juliana. Buen día. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos. Francisco Santana. Por aquí vemos que ya está entrando un grupo nutrido de participantes. Qué bueno que están con nosotros. Ya deben tener visualización de mi pantalla. ¿Correcto? Sí, ¿Me da ya se ve una la señal de presentación. correcto? Perfecto, excelente. Bueno, sean todos y todos bienvenidas a este webinar que tenemos en el día de hoy sobre la ISO 42001 y su repercusión en el blindaje de la organización, blindaje organizacional. ¿Por qué hablamos de blindaje? Ahora hablaremos un poco de eso, cuáles son sus especificaciones, sus bemoles. Vamos a hacer un recorrido relativamente rápido, ameno y entretenido durante este espacio para hablar sobre los retos que nos presenta la inteligencia artificial en materia de cumplimiento para toda Hispanoamérica, para todo el mundo. Hoy en día sabemos que está una carrera muy importante en materia de inteligencia artificial en todos los sectores y esto tiene grandes repercusiones en nuestra vida diaria, pero además, si formamos parte de una organización, si somos responsables en las áreas legales, de cumplimiento, de dirección, de auditoría, de calidad, entender esta norma y cómo puede articularse con sistemas de gestión ya existentes o ser un sistema de gestión autónomo o incorporarse dentro de la categoría de las áreas relevantes de cumplimiento con las cuales debemos contar, es sumamente valioso. Antes de arrancar y también aprovechando que todavía se están incorporando asistentes, rápidamente pueden comentarnos en el chat desde dónde se conectan, desde dónde se encuentran ustedes el día de hoy, bien sea trabajando, bien sea residenciados. Pueden escribirlo en el chat, por favor. Bogotá, gracias Manuel, bienvenido. Home Office desde Bogotá, nos dice Gil Cale. Colombia, nos dice Mónica. Pereira, Bogotá, desde Bogotá. México, bienvenido México. Cartagena, Cali, Santiago, Panamá, Bucaramanga, Manizales, Cali, Zipaquira, Villavicencio, Meta. Bien, tenemos un grupo bastante nutrido. Cartagena, Sabaneta, Bogotá, Mosquera. Qué bueno contar con ustedes por acá. Este es un espacio para ustedes. En el transcurso de la sesión pueden ir dejando sus preguntas y comentarios. Y al término podemos conversar un poco sobre estas para precisar aquello que hayan generado alguna clase de duda o interrogante particular. Ignacio, saludos a Panamá. Y también les pedimos que puedan acompañarnos en todo el curso porque además les tenemos una invitación muy especial al término de esta sesión que nos va a compartir Julie y yo la acompañaré en esta presentación. Bien, entonces arranquemos. Voy a poder comenzar con la presentación total.
Bien, ISO 42001, blindaje organizacional y superioridad competitiva en la era de la inteligencia artificial. Mi nombre es Francisco Santana, ya Juliana realizó una presentación, por aquí les dejo mis datos de trabajo y día a día estoy incorporado con un alcance en Latinoamérica y también en mercados emergentes fuera de Latinoamérica, Hispanoamérica, en la implementación de sistemas de gestión, desde inteligencia artificial como normas ISO, como normas de cumplimiento antisoborno. Y atendemos también eh, y conocemos de buena mano, que es lo que quiero destacarles, conocemos de buena mano y de primera fuente los retos, las necesidades que presentan las organizaciones en todas clases de sector productivo Hispanoamérica, tanto las empresas en crecimiento como las empresas que forman parte de un holding, una transnacional, como empresas que son startups, que son empresas que están arrancando con un gran proyecto. Entendemos sus necesidades en materia de cumplimiento y parte de eso lo vamos a tratar el día de hoy y lo reforzaremos más adelante en un programa muy especial que tenemos para presentarles. ¿Cuáles son estos retos que presentan las empresas? En el día de hoy haremos una introducción sobre estos beneficios, riesgos del uso de sistemas, agentes de inteligencia artificial, cómo contribuyen las normas del sistema de gestión, específicamente la norma ISO 42001 como norma líder en la materia, que además se apalanca en otras normas relacionadas que ya maneja la ISO también sobre la inteligencia artificial, cómo este ámbito de lo tecnológico, la los nuevos retos de avances científicos de nuestra sociedad, que pueden ser grandes herramientas, también contribuyen retos para las áreas de cumplimiento netamente establecidas como de cumplimiento del área legal, pero aun cuando no cuente con esas áreas al día de hoy, si ustedes están desplegando agentes de inteligencia artificial, si los están usando, si sus colaboradores en el día de hoy están utilizando estas herramientas sin contar con una base mínima que atienda sus riesgos, que evalúe sus beneficios, sus oportunidades, pueden estar dentro de una gran calamidad regulatoria en corto plazo. ¿Ok? Ya se está avanzando con grandes regulaciones. Desde la Unión Europea se impulsó fuertemente eh, la temática del reglamento sobre inteligencia artificial, pero que poco a poco, como cuestiones estratégicas, porque fíjense cómo lo están asumiendo nuestras naciones, como un tema estratégico nacional. Cada una de nuestras naciones está en Hispanoamérica, está incorporando la temática de la inteligencia artificial dentro de sus normas, creando además ciertos parámetros que pueden diferir o ser congruentes con buenas prácticas internacionales, o creando nuevas formas de visión para su propia estrategia de crecimiento acerca de la temática. Se están creando también y se piensa crear en corto organismos reguladores en la materia que pueden tener un gran impacto a nivel de multas, sanciones y en específico sobre la determinación de cuándo estaríamos ante temáticas de alto riesgo de uso de inteligencia artificial, cómo puede afectar esto derechos fundamentales, cómo puede afectar el acceso de las personas a ciertos bienes y servicios, crédito, medicina, transporte, etcétera, son retos que nuestras sociedades están incorporando y por ello contar con un estándar que pueda abarcar todas las normativas, regulaciones que les aplique, bien por el territorio, bien por los socios comerciales, bien por planificaciones de crecimiento, es una gran ventaja competitiva. Sobre la cual hablaremos también sobre superioridad competitiva, retorno de la inversión y haremos referencia a algunas conclusiones del webinar, además de acompañar todas las interrogantes y comentarios que quieran compartirnos durante la sesión. Por ello, el despliegue ya de la inteligencia artificial a nivel comercial, porque esto es algo que viene gestándose desde hace ya bastante tiempo, desde sus incipientes desarrollos a inicios y mediados del pasado siglo XX, hasta llegar a la fuente de impulso total que ha surgido cuando se han mejorado los microprocesadores y la forma en que se puede almacenar información para que haya mayor capacidad de análisis,
de todos los datos que deben alimentar los agentes y sistemas de inteligencia artificial, esto se ha disparado, ¿ok? Desde hace ya hace un tiempo, si analizábamos las presentaciones que realizan grandes empresas que cotizan en mercados de valores, las presentaciones corporativas, las que realizan trimestralmente o anualmente ante las comisiones de mercado de valores o sus agentes reguladores, desde hace 8 o 10 años vemos que grandes empresas están invirtiendo y han invertido recursos mil millonarios, ¿ok? En crear, diseñar propuestas, agentes de inteligencia artificial que hoy en día ya están en el mercado, están alimentándose de nuestros datos, bien con nuestra autorización, a veces sin nuestra autorización consciente o nuestra autorización implícita, se están alimentando constantemente acerca de todos los datos que están en la web, que podemos proporcionarles nosotros sobre reconocimiento facial, sobre escritura, sobre datos sensibles, técnicos de nuestras organizaciones que debemos tener eh, protegidos. Esta temática impacta grandes elementos y grandes áreas de riesgo. Antes de darle apellido a estas clases de riesgos, ustedes también inmersos en este día de cotidianidad, coméntenos dónde creen ustedes en qué materia impacta la inteligencia artificial en riesgos en estos días. Por ejemplo, protección de datos puede ser una. ¿Qué otras materias consideran ustedes que reciben un impacto una vez que estamos desplegando ya agentes y sistemas de inteligencia artificial? Derechos de autor, procesos contables, innovación, autenticidad, desinformación, noticias falsas, seguridad en la información, nos dice Esperanza también, ética empresarial, procesos administrativos. ¿Dónde más ven un impacto ya tangible y constante? En la gobernanza, en la adaptación de los cambios, nos dice Francis, en la política, en la propia gestión del riesgo, nos comenta Mauricio. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Información total en el marketing, continuidad de negocio, en la salud. Hoy en día el impacto positivo de la inteligencia artificial en todos estos sectores es tangible y como se imagina, en un mediano plazo, estamos hablando de una industria mil millonaria, ¿ok? También estamos en una época a nivel financiero, a nivel laboral, en donde ya todo se menciona o se adjetiviza hacia la inteligencia artificial, cuando no necesariamente es así. Eh, Se hace mucho uso también de estas frases en el día de hoy para atraer. Pero lo que sí es cierto es que próximamente todas esas tareas repetitivas, todos esos elementos que pueden proporcionarnos mejores herramientas de uso, en estrategias de nuestras organizaciones pueden ser alimentadas, pueden ser seguidas, pueden ser evaluadas a través de agentes de inteligencia artificial diseñados a la medida o contratados como un servicio de software. Hay muchos elementos de los cuales nos podemos favorecer y que son ciertamente positivos, que permitirán optimizar procesos, pero que además pueden tener un impacto en grandes ámbitos organizacionales, desde las temáticas de derechos a autor, la gobernanza, se ha insistido en varios puntos, en que se cuente con una estructura de alto nivel en la organización, capacitada, consciente y destinada explícitamente a la gestión de estos riesgos, es algo que no se puede obviar por mucho, ¿ok? Nos va a llegar, nos van a tocar la puerta de estos riesgos, los queramos o no. Pero además, se incorpora la inteligencia artificial como una materia de cumplimiento sobre la cual nuestras organizaciones sí o sí tienen que mejorar de hoy en adelante en su gestión. Y estamos dentro de un ecosistema efervescente en materia de cumplimiento donde se le agrega esta materia. Constantemente nuestras naciones se está innovando legislativamente o a través de decisiones de los tribunales que pueden tener fuerza también normativa en temas de responsabilidad penal de la persona jurídica, delitos cometidos por nombre, cuenta, beneficio, por el uso y la contribución de un defecto organizacional dentro de nuestra empresa que pueda hacer que la empresa
además de una persona física o con independencia de una persona física, pueda ser procesada penalmente, pueda ser vinculada. Y no hablemos solo del riesgo jurídico, del riesgo financiero que todo esto implica, hablemos del riesgo reputacional que puede trascender, eh, a impactar negativamente los beneficios previstos para toda organización. Si le añadimos la temática de protección de datos, ciberseguridad, temas de dignidad y de respeto de los derechos humanos, que tienen mucha fuerza, mucho impacto en el análisis de la inteligencia artificial, desde los riesgos como la evaluación de su impacto en las aplicaciones o soluciones que utilicemos, nos encontramos que puede impactar todo ámbito organizacional, en la manera en que diseñamos contratos, en la manera en que interactuamos con nuestros clientes, en la manera como hacemos nuestras declaraciones de impuestos, nuestros impuestos recurrentes mensuales o nuestros impuestos o temas fiscales de forma anual. Van a estar alimentados también por inteligencia artificial. Sin perjuicio además de que estos elementos puedan ser utilizados también por nuestros agentes reguladores en cada uno de nuestros países, nuestras oficinas de control de impuestos, nuestras oficinas de control de aduanas. Van a usar y ya están desplegando, están obteniendo información sobre cómo desplegar agentes de inteligencia artificial para mejorar temas de fiscalización. Por ello, lo queramos o no, los beneficios y riesgos de la inteligencia artificial están ya al alcance de nuestra mano y muchas veces al simple alcance de un móvil celular. Y si además lo hacemos de forma organizada y hacemos de forma consciente, podemos proporcionar una ventaja competitiva, diferenciadora y de alto impacto en cada una de nuestras empresas. Por ello, la inteligencia artificial se está erigiendo como un nuevo paradigma mundial, ¿ok? Hoy en día, las búsquedas sobre inteligencia artificial se han disparado ya hacia los máximos niveles, hacia top 5 de las estadísticas de búsqueda de los principales buscadores. También las noticias se han multiplicado hasta por el triple en la materia de inteligencia artificial. Tanto los beneficios, por ejemplo, hablemos de beneficio para la salud, el análisis de estudios de rayos X o tomografías que puedan generar un patrón, que ese patrón sea identificable con un potencial escenario de crecimiento de una malignidad, de algún aspecto de carcinoma que pueda ser detectado anticipadamente a través de patrones, pueden ser elementos positivos para la salud. El despliegue también de informes médicos, tanto de radiología como los propios elementos, informes que diariamente realizan nuestros profesionales de la salud, puede ser muy bien acompañado a través de sistemas, agentes de inteligencia artificial, de análisis de datos, de transcripción de datos mediante reconocimiento de voz, etcétera. Entonces, el impacto hoy en día es inimaginable. Educación, salud, transporte, fiscales. Por ello, más que un paradigma a nivel de moda, ciertamente se afianzará. Cuando se afiance un poco más también el humo que trae tanto movimiento, encontraremos que sí hay muchos elementos positivos, que sí hay muchos elementos que de los cuales hacer uso y que indudablemente debemos utilizar. Por ello también trae el interés de las naciones de en regular, en normar esta actividad, estas temáticas de inteligencia artificial, para controlarlo hacia desviación, evitar o alertar sobre posibles desviaciones, pero también establecer marcos jurídicos mínimos, esperaríamos, suficientes que permitan, sería lo ideal, el desarrollo tecnológico que nos merme por una regulación que sea muy coercitiva, sería lo ideal, pero que además proteja a las personas. Cuando hablamos del despliegue de la inteligencia artificial, ciertamente hablamos sobre temas éticos que no solo surgen en esta etapa. eh, ya muchos libros ya históricos, hablemos del, por ejemplo, del hombre bicentenario, de toda la robótica que escrita por Asimov, por ejemplo,
en los 50, 60, 70, ya nos traía muchas temáticas sobre la ética del uso de la robótica, de la, ci- de la computación cuántica, de la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿Ok? Cómo esto puede tener impacto en los derechos humanos de las personas y en la forma en que concebimos las sociedades. Vemos también otros extremos también, como series en Netflix distópicas, que Black Mirror, por ejemplo, que nos hace referencia al uso de la tecnología, pero ya enfocada sobre a los aspectos negativos que puede utilizar, que puede conllevar una utilización o una puesta en manos netamente tecnológicos. Ni hablar de las historias de Terminator, ¿no? Del fin de mundo y que revierten eh, de, de- de fundamento esa trilogía y esas secuelas o precuelas que han surgido derivados de estas. La ética, la gobernanza de la inteligencia artificial y el impacto en los derechos humanos es algo que nos ha alertado desde siempre. Y hoy en día el alerta es mucho mayor porque ya nos tocó la puerta, ya entró a nuestra casa. Por ello, los marcos regulatorios están estableciendo algunos elementos de buenas prácticas y algunos elementos también de impacto coercitivo, como puede ser el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que nos hace referencia a la clasificación de la inteligencia artificial por el mayor riesgo de impacto que puede tener, riesgos no permitidos del uso de la inteligencia artificial, reconocimiento facial para temas de seguridad pública, temas crediticios y muchos otros, etcétera. Es allí donde cada una de nuestras legislaciones va a incorporar estos elementos y si estamos utilizando agentes, sistemas de inteligencia artificial sin tomar en consideración sus beneficios, cómo desplegarlo responsablemente, cómo generar un marco de gobernanza, cómo contar con una política básica o suficiente que impacte nuestra organización. Sencillamente estamos navegando a oscuras en un escenario altamente volátil, ya que las leyes y sanciones en la materia muy relacionada con la historia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, los datos es la materia prima que alimenta los agentes de inteligencia artificial, puede conllevar multas de alto impacto. Que esto además es una estrategia, puede ser además una estrategia de fiscalización de las naciones, establecer una agencia que pueda regular la temática de inteligencia artificial y en caso de incumplimientos graves o medianos, imponer sanciones de alto impacto. Eso también contribuye en cierta manera, a generar ingresos dentro de las naciones. Y ni hablemos tampoco del despliegue de estos elementos entre países y la fiscalización. ¿Dónde estará el hecho impositivo? ¿Dónde debo declarar impuestos dependiendo del agente de inteligencia artificial? Todo ello entremezclado genera una gran carga para cada organización. Y si no contamos con un orden para su seguimiento, nos puede traer una consecuencia gravosa. Por ello, la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, nos trae desde hace 2 años la norma 42001 como de sistemas de gestión de la inteligencia artificial, el primer estándar mundial certificable para la adopción y el uso responsable de la inteligencia artificial. Sin importar el tamaño de nuestra organización, sin importar el sector productivo al cual nos dediquemos, sin importar la clase de solución, de herramienta, de desarrollo o en qué fase de la vida del dato nuestra organización está contribuyendo para el despliegue de un agente, de un sistema de inteligencia artificial, podemos normarlo a través de este estándar. Como bien lo dice la palabra, es un estándar, es decir, se puede acoplar a las mayores, menores o específicas necesidades de nuestra organización para su utilización. Es una herramienta, no es una panacea, es una herramienta hecha por humanos pero ya con una metodología comprobable de la estructura armonizada de normas ISO que nos puede generar resultados y que además puede incorporarse si ya contamos con algunos estándares certificados dentro de nuestra organización o buenas prácticas pegadas a ciertos estándares, podemos incorporar
requisitos de la norma a ese estándar ya establecido y desarrollar los elementos restantes para nuestro propio sistema de gestión de la inteligencia artificial. Veamos un poco al respecto. La norma ISO 42001, estándar internacional certificable. Hablamos de este mismo idioma de estándar. Esta misma norma es válida en Australia, como en África, como Oriente Medio, como Europa, como Latinoamérica, como Estados Unidos, ¿ok? Es un estándar que tiene alcance mundial. Sus requisitos son comunes, no va a cambiar de nación en nación. Más bien, nosotros, por los cambios que proporciona nuestra organización, porque lo que traemos novedoso, podemos acoplarlo dentro de esta norma. Esta norma especifica los requisitos y nos proporciona la orientación para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente. Recordemos un ciclo de mejora continua, donde nos vamos alimentando. La norma se va retroalimentando de forma constante y periódica de sus fallas y sus aciertos y los cambios en los riesgos, los cambios en nuestro contexto de la organización, para buscar no la perfección, pero ser ciertamente con una vocación perfectible de siempre avanzar hacia lo mejor, un sistema de gestión de la inteligencia artificial en el contexto de nuestra organización. Por ello es certificable, maneja la estructura armonizada de las normas ISO. Cuando hablamos de sus requisitos, de las cláusulas 4 a las 10, que son los requisitos mandatorios por las cláusulas ISO, vamos a encontrar identidad con otras normas, ¿ok? Contexto de la organización, el liderazgo, planificación, apoyo, soporte, la operación, la revisión, la revisión, operación, seguimiento, auditoría y la mejora continua, las acciones correctivas y la mejora continua. Claro está, con sus propias particularidades que robustecen la propia materia del sistema de gestión de inteligencia artificial, que nos trae de gran impacto y de gran ayuda para nuestras organizaciones. Es una norma con un enfoque basado en riesgo, ¿ok? El riesgo, el análisis de riesgos, es un elemento preponderante, determinante desde el propio despliegue y conocimiento, como durante todo el ciclo de vida del sistema de gestión de la inteligencia artificial, que es reforzado el análisis de riesgos desde la planificación, con bastante énfasis a diferencia de otras normas. Es reforzado, triplemente reforzado desde la operación, cláusula 8. También a diferencia de otras normas y que nos trae también otro requisito mandatorio, además del análisis de riesgo que podemos diseñar de acuerdo con un estándar 31000, otra estructura de análisis que sea adecuada para nuestra organización, siempre y cuando sea razonable, objetiva y mientras sea confiable y nos genere elementos de respuesta objetivos y de evidencias, mucho mejor. Lo podemos ahora ver reforzado con una evaluación de impacto, ¿ok? La evaluación de impacto de la inteligencia artificial es un requisito también mandatorio por la norma ISO, que eso contribuye a que las organizaciones no solo analicen sus riesgos, sino que evalúen el impacto del despliegue de aquello que hayan desarrollado, de aquello que hayan incorporado con o para la inteligencia artificial, evalúe el impacto en los bienes y las personas. ¿Ok? ¿Qué impacto puede tener mi herramienta en las personas? Y de acuerdo a ese impacto, generamos también las planificaciones de mejora. ¿Ok? Entonces, la evaluación de impacto es un elemento novedoso dentro de esta norma, que es en su primera versión, que también refuerza este ámbito de gobernanza basada en riesgos de la 42001. ¿Qué más nos trae? Nos trae tres anexos, de los cuales uno es un anexo normativo, es decir, uno es un anexo obligatorio. El anexo B sobre controles, el anexo A sobre controles es un anexo que debemos nosotros hacer un checklist total. Debemos establecer una declaración de aplicabilidad. Evaluamos nuestro anexo sobre controles y hacemos una evaluación de aquellos que incorporaremos o no dentro de nuestro sistema de gestión de la inteligencia artificial
Y de forma razonable debemos incorporar o excluir esos controles, sin perjuicio que podamos incorporar muchos otros controles que sean adecuados, razonables y suficientes para la gestión de nuestros agentes o sistemas de inteligencia artificial. Los podemos incorporar. Sin embargo, es mandatorio que hagamos la declaración de aplicabilidad de esos controles, que es otro elemento también muy llamativo porque permite que las organizaciones partan, aún teniendo un poco conocimiento sobre estándares ISO, aún teniendo conocimientos incipientes o rudimentarios sobre la gestión de riesgos de cumplimiento, puedan tener un marco mínimo parejo de controles en la organización. Oye, los controles de gobernanza, nuestro, nuestro, nuestro canal de alertamientos, planteamiento de inquietudes o whistleblowing channel, como queramos denominarlo, típico de otras normas de gestión como antisoborno y cumplimiento, aquí es un control que evaluaremos si lo aplicamos o no dentro de la aplicabilidad que nos trae este anexo normativo. ¿Ok? Pero también es un control beneficioso, recordemos. Puede ser bastante importante que contemos con un canal de denuncias internos para conocer cómo se está desempeñando nuestro sistema, cómo cualquier falla o cualquier uso malicioso, fraudulento que se le esté dando y podamos tomar previsiones rápidas. Igualmente, de cara a nuestras partes interesadas, externas, a nuestros socios comerciales, clientes, proveedores o público general que interactúe con nuestro agente de inteligencia artificial o con las soluciones que proporcionamos utilizando esta clase de herramientas, que nos puedan proporcionar alertamientos, eh, rápidos, seguros, confiables, sin temor a represalias, que deban ser evaluados por nosotros, son elementos bastante atractivos dentro de este sistema de gestión de la inteligencia artificial. Por ello, la norma ISO 42001 hoy en día se incorpora como una norma claramente de impacto en materia de cumplimiento en las organizaciones. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Eh, ya hemos hablado de riesgos. Así, sin que ustedes den un detalle y pueden alzar la mano rápidamente para evaluar rápidamente las respuestas. ¿Alguno de ustedes el día de hoy, en lo personal, hace uso de alguna clase de herramienta de inteligencia artificial? En lo personal, pueden dejar su comentario, su emoji. Sí, ¿no? Gemini nos comenta por acá, ChatGPT, Google, varias, ciertamente, ya tenemos una gran variedad. Claude, Copilot también, de Microsoft, ¿sí? Muchas de esas herramientas que ustedes están indicando ya las organizaciones desarrolladoras cuentan con el sistema de gestión de inteligencia artificial certificado. Ok, fíjense ustedes que a qué nivel se llega de importancia y qué importancia ha adquirido rápidamente este estándar que muchas de esas organizaciones ya han incorporado estos agentes o sistemas de inteligencia artificial dentro de este estándar internacional. Ahora, como organización, aquí estamos hablando como persona física, Francisco sin el apellido de su cargo laboral. Ahora, dentro de su lugar de trabajo, ¿utiliza alguna clase de agente o herramienta de inteligencia artificial? Yo entendería que sí, justamente, seguramente reproduciremos las respuestas anteriores, ¿no? Porque nuestro trabajo es parte de lo que nos lleva, nuestro motivo de vida nos aplica 5 a 10 horas diarias de atención. Nos puede ayudar sistematizando y apoyándonos en ciertos elementos, ¿no? Ya de forma tangible. Y si además lo hacemos con un desarrollo, pero aquí una pregunta que no tienen ustedes que revelar de dónde trabajan, únicamente para que hagamos un sondeo rápido. ¿Sus organizaciones ya cuentan con una política sobre inteligencia artificial? No todavía, ¿no? No. Algunas nos dicen que sí, aún no. Yo entendería que el aún no es que pudiera estar pensándose que lo vamos a desarrollar. Algunos se utilizan aún no.
o que ya tienen conciencia que sí los requieren, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos riesgos fortísimos a nivel regulatorio, que está en crecimiento. Todavía no han llegado las noticias de impacto, pero ya se han mencionado algunas sanciones. Ya hay muchos procesos judiciales, porque podemos hablar de sanciones por agentes reguladores administrativos, pero ya hay también demandas ante distintos tribunales en curso, en contra de desarrolladores o intermediarios de la cadena de valor de herramientas de inteligencia artificial, exigiéndoles daños y perjuicios o indemnizaciones cuantiosas, daños morales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien el regulador está arrancando sus primeros pasos, ya en en las cortes y tribunales judiciales en ciertos países y también nuestros países hispanoamericanos, hispanoparlantes, ya están llegando los casos relacionados con la responsabilidad civil contractual o extracontractual de la inteligencia artificial. Entonces, la estamos usando, pero no tenemos políticas, no tenemos controles. Y muchas de las veces no recibimos tampoco capacitaciones sobre cómo utilizar estas herramientas de manera responsable. ¿Cómo evitamos comprometer información sensible? Vayamos a la más básica, la información sensible sobre nosotros, nuestros datos personales médicos, temas religiosos, temas de, de ingresos o de proyectos o derechos de autor y profundizamos más sobre derechos de autor, sobre propiedad industrial, sobre el know-how de nuestra organización para realizar de manera competitiva lo que hacemos diariamente. Sobre eso tampoco recibimos alguna clase de toma de conciencia o capacitación. Y todos esos elementos de estar usándola sin controles, llámese políticas, llámese capacitaciones, llámese sensibilizaciones, es un caldo de cultivo muy importante para la materialización de riesgos, ¿ok? Que pueden impactarnos directamente a nosotros ante cualquier fuga de filtración de datos o a nuestras organizaciones. Incluso una demanda judicial que está en cortes de Nueva York, ya se le ha pedido a ChatGPT que entregue información sobre los chats, millones de chats que haya tenido con clientes usuarios para determinar si en las respuestas proporcionadas por el agente de inteligencia artificial se infringieron derechos de autor. Esto más que todo reclamaciones que están realizando grandes casas editoriales o grandes editoriales que tienen derechos de autor sobre vastas obras científicas, literarias, de la humanidad, etcétera, que están reclamando que se utilizó, que se entrenaron a esos agentes sin una debida, con esas obras, con esos accesos, sin un debido conocimiento de los titulares de derechos de explotación de esas obras y evidentemente sin una debida compensación. Pero estos son los casos más graves, pero casos más simples pueden conllevar un riesgo de responsabilidad penal para nuestra empresa sin darnos cuenta de ello. ¿Ok? Y además, no he cambiado la presentación hasta ahora, muchas gracias. Seguimos en la parte de objetivo. Sin, sin además contar con un control al respecto. Entonces, en esto también nos fortalece, nos lleva el sistema de gestión 42001 porque nos obliga, mediante el cumplimiento de un requisito mandatorio, a sí o sí tomar cartas en el asunto sobre la gestión de los riesgos, a sí o sí conocer, determinar con detalle mi contexto de la organización, dónde opero, qué hago, cómo lo hago, cómo me impacta el contexto exterior normativo, mi logro, en mi planificación y logro de objetivos y cómo incorporo todo esto dentro de una gestión apropiada de riesgos, mediante una gestión y evaluación apropiada de impacto de mi agente, mi herramienta de inteligencia artificial para gestionarlo de forma continua. ¿Dónde establezco esto en gobernanza? Esta es otra gran problemática
que nos encontramos en el día de hoy. Cuando hablamos de gobernanza de inteligencia artificial, es decir, de establecer alguna persona o área en nuestra organización, les pregunto, al día de hoy, de bote pronto, ¿a quién le darían esa responsabilidad? Y pongamos título cargo, ¿a qué área le darían esa responsabilidad de gobernar la gestión de la inteligencia artificial? Por acá nos dicen a sistemas por su afinidad. El área de IT, riesgos, si manejamos un sistema más amplio, puede ser dentro de riesgos, coordinadores de sistemas, oficiales de cumplimiento, gestión de riesgos y control, a sistemas integrados, un comité interdisciplinario, creo que capté que dijo Jenny, seguridad de la información, sistemas, recursos humanos, parte administrativa, al área de tech. Vemos que no hay una solución uniforme, ¿ok? Y claro está, todo esto dependerá del tamaño de nuestra organización, de lo que hacemos con, para, de o por la inteligencia, por los agentes de inteligencia artificial. Pero esta es una temática que no se puede evadir y que pudiera darnos una solución interdisciplinaria, como nos comentaba una de nuestras compañeras en la clase, como puede estar dentro de un marco o un área específica. Este debe pasar para llegar a su respuesta por un análisis. Ese análisis es importante que lo hagamos y que lo hagamos también de forma consciente, ¿ok? Porque ese análisis tiene también, a su vez, un impacto y además nos permitirá conocer quién o quiénes liderarán estas áreas, cómo interactuarán entre sí con otras áreas de la organización que también tienen relevancia en el conocimiento de riesgos de la inteligencia artificial. No podemos dejar por fuera temas de riesgos, de cumplimiento, temas de recursos humanos, si vamos a generar alguna clase de competencia en nuestro personal a fines de contratación, o vamos a generar una competencia una vez contratado nuestro personal sobre los riesgos y beneficios de la inteligencia artificial. Todo dependerá de para qué contrato esta persona, en qué área se va a dedicar y cuál es el impacto y el riesgo que representa para mí como organización su interacción en el día a día con agentes de inteligencia artificial. Como les digo, todo eso debe hacerse de forma consciente y cumpliendo unos requisitos. Los requisitos que nos trae la cláusula, la norma 42001 nos permite cubrir sobradamente todas y cada una de estas interrogantes. Y luego de haberlas cubierto, nos permitirá gestionarlas de forma cotidiana. Volviendo con la presentación. Y aquí encontramos una necesaria sinergia, una necesaria interacción entre nuestras áreas o la modernidad tecnológica que pueda ser desarrollada en mayor o menor medida por nuestra empresa sin tratarse de una empresa de la industria tech y el cumplimiento normativo que nos lleva a establecer marcos claros de qué, de gobernanza. ¿Quién lo va a liderar? ¿Bajo qué marco? ¿Cómo va a interactuar con roles y responsabilidades con otras áreas? ¿Cómo las otras áreas, partes interesadas, stakeholders internos o externos, van a interactuar con nuestro sistema de gestión para promover y sus objetivos, para buscar siempre la mejora continua del sistema de gestión de inteligencia artificial? Es algo que conscientemente debemos delimitar. ¿Ok? Riesgos y controles. Controlar, conocer los riesgos de inteligencia artificial y establecer una contrapartida de control es matemática pura el día de hoy, es matemática simple para el cumplimiento. Si tenemos un riesgo, ¿cómo lo mitigaremos? Tenemos un control, podemos obviarlo porque no es un riesgo relevante. Todo ese análisis o porque estamos cubiertos ciertas partes con algún seguro que tengamos contratado por defectos en la calidad, seguros eh, ante litigios, seguros de responsabilidad civil. Todo eso parte de que contemos con un análisis previo, sesudo, concentrado y claramente cumplidor de los requisitos de la norma para poder entender que lo estamos gestionando de manera suficiente, ¿ok?
Y todo lo demás no tendría sentido sin una capacitación, sin una sensibilización del personal y sin que además no se les comuniquen roles y responsabilidades. ¿Para qué? Para seguir, darle seguimiento a esas actividades con el sistema de gestión de inteligencia artificial. ¿Qué hago para el sistema? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es el beneficio de mi actividad? Es algo que podemos responder dentro de este marco organizacional. Por ello, al integrar el sistema de gestión de la IA, gestionamos también el impacto que puede tener en el desarrollo, la implementación, la operación, el uso, la comercialización, la producción, licenciamiento, etcétera, etcétera. Hablemos de todo una cadena de valor en las empresas de inteligencia artificial, desde la meramente destinada al desarrollo como aquellas que dan su licenciamiento sin importar en qué ámbito nos encontremos o cómo interactuemos con la inteligencia artificial, podemos gestionar nuestros riesgos, podemos gestionar nuestra gobernanza, podemos darle seguimiento a determinados indicadores que nos digan cómo estamos funcionando. ¿Vamos bien o tenemos que corregir en el camino? Podemos ocasionar un impacto a la sociedad. ¿Qué hicimos para mitigarlo? ¿Qué ajustamos? ¿Dónde están los sesgos algorítmicos? ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo analizamos los datos dentro del ciclo de vida de los datos que alimentaron un agente de inteligencia artificial desarrollado por nosotros, implementado o comercializado por nosotros? Para prevenir impactos en las personas, impactos en la sociedad, impactos en la accesibilidad a servicios relevantes para el ser humano, desde la salud, como transporte, como el acceso al financiamiento y crédito por dentro de un determinado país, el impacto de la inteligencia artificial, el impacto también en el trabajo, en la empleabilidad, en que una agencia de empleos que utiliza sistemas, un agente de inteligencia artificial, no discrimine por cuestiones técnicas de creencia religiosa, por discriminación basada en el género o en la orientación sexual, son elementos que debemos analizar y tener bien detallado si nuestra organización realiza esas actividades. Todo aquello podemos, ya en esta sinergia entre el desarrollo, el avance tecnológico, las herramientas de éxito o que van a promover un cambio súper interesante en la forma en que concebimos nuestras sociedades de aquí a 10 años, al pasar por el tamiz de la gestión de la inteligencia artificial, tendremos tendremos un control más cercano a nosotros, ¿ok? No es algo que dejamos que avance ciegamente, ojalá no suceda nada, bueno, cada quien es responsable de lo que hace, no, conscientemente estamos orientándonos hacia objetivos. Y esos objetivos de nuestro sistema de gestión de inteligencia artificial son aquellos medibles, razonables, posibles, que estaremos evaluando de forma constante. Además, no dejemos de lado la superioridad competitiva que nos puede proporcionar hoy como factor diferenciador integrar dentro de nuestra organización bien el sistema o bien personal capacitado, certificado en estas materias para que pueda apoyar y ser entrenador por su parte de toda la organización acerca de la importancia de ser preventivo y reactivo ante la inteligencia artificial, de contar con un entendimiento apropiado de todo lo que nos trae, nos impacta. Esta competitividad nos producirá, podemos hacer los estudios, claros retornos de inversión o evitará salidas. ¿Por qué? Si es adaptable a toda legislación y podemos acreditar cumplir con las legislaciones donde apliquen, tenemos una menor exposición a sanciones. Y cuando se llega la sanción, corregimos. Y eso no debería repetirse nuevamente, tratándose de una acción correctiva, tratándose además de un incumplimiento que atendamos dentro de nuestro sistema de gestión para entender la causa raíz de por qué sucedió
evitar factores de repetición, recurrencia y establecer indicadores para que sea reparado lo que en lo que pueda ser reparado si ese incumplimiento ha ocurrido. Puede ser medible, podemos colocar indicadores apropiados para medir qué tanto podemos ahorrarle a nuestras organizaciones impactos normativos, qué tanto podemos además ahorrar en eficiencia que ahora podemos adaptar dentro de un sistema de gestión que cuenta con roles y responsabilidades determinados, que cuenta con procesos ya establecidos, que cuenta con políticas, que ahora ya opera mediante un marco claro a aquellos procesos que se ejecutaban, pero no estaban documentados ni eran medidos tampoco. Entonces podemos medir ahora también la eficiencia con el cambio organizacional al incorporar un sistema de gestión. Y por su parte es auditable desde varias ópticas. Auditable por nosotros, bien como organización o bien contratando un tercero que realice nuestra auditoría interna, anual y recurrente, para entender cómo está operando, para verificar que lo que decimos, que hacemos, realmente se haga y que los resultados que esperamos realmente estén realizando de acuerdo a nuestro sistema de gestión de la inteligencia artificial. Pero además es auditable por un tercero, que puede ser un organismo de certificación acreditado ante la Organización Internacional de Acreditación como habilitado para realizar esta auditoría, que nos acompañe en un proceso de certificación y podamos decirles a toda la colectividad que nosotros estamos certificados en la norma, que para llegar a este título cumplimos con todos los requisitos, incluida la revisión de un ciclo de auditoría interna, el cumplimiento de la revisión del órgano de gobierno y la auditoría por una tercera parte, ¿ok? Independiente a nuestra organización, que además nos va a dar un seguimiento en auditorías y una recertificación luego de transcurrido determinado tiempo. Estos son elementos diferenciadores y competitivos que en el día de hoy, ante una industria que está en clara masificación, nos permite ser un diferenciador claro ante nuestros competidores, ¿ok? Y puede ser un estandarte que podamos portar con sumo orgullo dentro de nuestra organización, en donde la cultura de la prevención y cumplimiento de la inteligencia artificial, de riesgo de la inteligencia artificial, estará en curso. Por ello, y ya cerrando el webinar, les agradezco a todos el acompañamiento y la paciencia en esta hora. Vamos a dar unas breves conclusiones, vamos a entrar a un ciclo de preguntas y rápidamente haremos una presentación sobre una noticia que trae nuestro equipo comercial. Conclusiones. La ISO 42000 es un estándar certificable, no es una panacea, pero sí es una gran herramienta que bien utilizada nos puede dar grandes beneficios en entendimiento de nuestra organización ante la sociedad y un factor diferenciador y competitivo de mercado. Nos da un marco de gobernanza mínimo y suficiente, contribuye a un despliegue de la inteligencia artificial de forma responsable y ética. No olvidemos estos elementos en la era de la inteligencia artificial. Nos apoya en la gestión adecuada de nuestros recursos, cuáles destinamos, cuáles utilizamos y de qué manera son administrados para una gestión apropiada de nuestras inversiones, equilibra los retos de la tecnología de cumplimiento. Por ello, en esta era de la inteligencia artificial, la competitividad no la tiene exclusivamente quien usa la tecnología más rápida o la pasa al mercado, sino quien garantiza que la tecnología pueda ser utilizada de forma íntegra, de forma ética, sin dañar a los demás. Y si produjese alguna clase de riesgo en esta materia, que además pueda ser reparado de forma inmediata para que el producto no pierda su calidad. Y aquí cualquier tema de volatilidad a nivel reputacional nos puede inclinar ipso facto a cambiarnos de un agente a otro. Es un mercado altamente competitivo y cada día va a ser mucho más voraz. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Ya debemos tener algunas en pantalla. Juliana, si me apoyas con las que tengamos por allí, avanzamos alguna. Claro que sí, Francisco, tenemos muchas preguntas. Tenemos una de John Alexander Pineda, él realizó dos preguntas por el momento.
Y dice, Francisco, la ISO 42001 puede ser implementada para cualquier parte del ciclo de vida de la inteligencia artificial o necesariamente se debe implementar para todo el ciclo de vida, diseño, entrenamiento, implementación, uso. Y adicionalmente, pregunta, cuando las empresas identifican sus riesgos, este cumple el ciclo total de su análisis, es decir, se identifica y se evalúa en términos de probabilidad e impacto, que es lo que finalmente pide la norma en el 6.1.1 y 6.1.2. La pregunta es, si el impacto ya se contempla en el 6.1.1 y el 6.1.2, ¿cuál es la diferencia con este nuevo numeral de evaluar el impacto en el 6.1.4? Aún no logro comprender esa diferencia. ¿Podrías orientarme un poco, por favor? Sí, rápidamente, muchas gracias, Julie. A la primera, puede ser integrada en cualquier parte del ciclo de vida del desarrollo de la inteligencia artificial y el ciclo de vida también de los datos que contribuyen a ese desarrollo. ¿Ok? De hecho, es parte de lo que se analiza también a través de los controles de aplicabilidad que verificamos en el anexo mandatorio de la norma. En el punto 2, porque si realizamos la evaluación de riesgos incluye impacto, hay que realizar una evaluación de impacto adicional. Son dos ejercicios diferentes, ¿ok? Aunque pueden complementarse en cierta forma. La evaluación de impacto es un estudio mucho más amplio que puede comprender estudio de mercado, estudio de buenas prácticas, cómo se desempeña esta herramienta, esta gente de inteligencia artificial en resultados, cómo se desempeña el sector en el cual me encuentro con respecto a la competencia, un benchmark, comprende análisis en cuanto a impacto en derechos humanos, en parte ética e integridad, y la evaluación de impacto como gestión propia del riesgo, podemos circunscribirla al escenario de análisis usualmente previsto allí, que es un espacio mucho más chico, ¿no? Impacto y probabilidad, y el impacto puede ser en el orden económico, regulatorio, reputacional, y se me fue el otro, estratégico, por ejemplo. Podemos tener un espacio más compartido, más chico aquí. Lo que busca esta norma es que realmente la empresa sea mucho más consciente del impacto hacia la sociedad y por eso se les pide una evaluación mucho más sesuda, mucho más amplia, comprendida en la evaluación de impacto, que además tiene sus requisitos propios que son los cuales podemos hablar en otro espacio. Gracias, Julie. Listo. Silvana, bueno, pregunta, por la actualización de la ISO 9001, ¿deberemos incorporar estos criterios de control, definir una política? No, la actualización de la 9001 trae el uso de herramientas de tecnología de información y que puede ser equiparable a temas de inteligencia artificial para los procesos de calidad. Hay que incorporar en aquello que sea aplicable. Recordemos que el 9001 es uno de los principales estándares que alimenta a los restantes en cuanto a estructura armonizada. Sí alimenta ciertamente el estándar 42001. Pueden ser compatibles eh, mediante un sistema de gestión integrado, pero ese análisis hay que realizarlo caso por caso, ¿ok? Pero sí puede ser armonizado, pero no necesariamente tienes que desarrollar todo lo que dice la 42001 si vas a desarrollar la 9001. Tienes que cumplir los requisitos de la 9000. Listo. Gerson Quintero pregunta, ¿cuántos dominios y controles trae la norma? Numéricamente trae bastantes literales, ¿ok? Pasa alrededor de los 12, 13 controles o dominios que hay que evaluar en aplicabilidad. Es un anexo que trae alrededor de 15, 20 páginas, que es el de declaración de aplicabilidad y que puede tener impacto en la cláusula 6.1 y la cláusula 8 de operación, ¿ok? Pero sí trae suficientes controles como para, como les dije, contar con un piso mínimo de arranque, ¿ok? Claro está, siendo un estándar, podemos poner más o decir que utilizamos menos dependiendo del tamaño de nuestro sistema y nuestras necesidades. Listo. Y para finalizar, Jorge Alzate pregunta, ¿este marco nos permitirá hacer un assessment o existe otro marco para evaluar en qué etapa o nivel se encuentra la empresa y lo que requiere para alcanzar el nivel óptimo? El assessment, aquí entendería que el assessment al que te refieres es el assessment de análisis de brecha para implementar la norma, ¿ok? Sí, si tú deseas implementar la norma, evidentemente tienes que hacer primero un estudio comparativo entre dónde está tu organización y a dónde quiere ir. Si quiero ir a este estándar, ¿cuál es la diferencia que hay entre dónde estoy en este lugar y cómo llegar hasta aquí?
puede ser más corta o más chica y esa diferencia será la brecha. Esa brecha es un estudio previo de implementación que no trae la manera como se realiza la norma, pero forma parte de todo proceso de implementación. Listo. Listo, Francisco. Y creo que siguen habiendo muchas preguntas en el chat, pero creo que tenemos un espacio muy chévere para todas esas personas que tienen dudas, que quieren formarse, que quieren saber un poco más de la norma. Y ese espacio, cuéntanos un poco qué estamos organizando acá en Buro Veritas. Bien, el año pasado inauguramos, tuvimos la inauguración de este curso, ¿ok? Traemos el curso de Auditorio Interno ISO 42001 de Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial, enfocado en desarrollar las competencias necesarias para planificar, ejecutar y reportar las auditorías internas bajo esta norma. Pero además, para entender un proceso, para conocer cómo auditarlo, debemos ser implementadores. En ese curso vamos a desarrollar la norma paso a paso, cláusula por cláusula, en conjunto. No es un curso en donde todos nuestros equipos aprenden y construyen haciendo, ¿ok? Eh, es un curso que ya inauguramos el año pasado y que ya traemos para el público a partir de este año y arrancamos con ustedes. Por eso, una invitación muy especial a que nos acompañen. Cuando arrancamos, tenemos previsto arrancar la primera sesión de este 2026, el 23 de febrero al 10 de marzo. Son alrededor de 40 horas académicas que haremos entre las 6 y 10 de la noche, hora de Colombia. Será streaming vivo e interacción 100% entre los participantes y su tutor. La formación, como les digo, es práctica, es fundamentalmente práctica sin dejar de lado la teoría sobre la inteligencia artificial, sobre la parte normativa que tiene mucho, mucho impacto. Aquí lo analizamos a detalle y luego el desarrollo ítem por ítem, cláusula por cláusula, punto a punto, palmo a palmo, de lo que nos trae la norma 42001, que es un curso sumamente práctico. De ahí salen con todas las herramientas para entendimiento y para auditar de plano y entender cómo implementar un sistema de gestión de inteligencia artificial. Julie. Así es, Francisco. Y pues nada, a todos los asistentes que compartieron con nosotros el día de hoy tenemos un descuento especial que es del 25%. Entonces los invitamos a que nos escriban al WhatsApp 316-882-8729 y también en el chat les dejamos un correo, el correo electrónico para que tengan más información del curso o si quieren más información de los diferentes cursos que tenemos para que capaciten a sus equipos, para que se capaciten ustedes mismos y no pierdan esta oportunidad porque hemos visto que la inteligencia artificial es el ahora y pues como empresas y como personas debemos estar preparados para todos esos cambios que se vienen, conocer las normas y que sepan que Buró Veritas los acompañará en todo este proceso y que cuentan con nosotros para absolutamente todo lo que necesite. Si son colaboradores de Buró Veritas, también cuenta con un descuento especial, así que los invitamos a que nos escriban, a que se preparen y que tengan mucho más conocimiento sobre las diferentes normas que se vienen hoy en día. Gracias, Julio. Unas respuestas rápidas. Nos dicen cuál es el perfil del participante. El perfil del participante es que tengan ganas de aprender, ¿ok? No deben traer, no necesariamente deben traer formación en la materia. Aquí vamos a desarrollar esas competencias desde, como les digo, desde la fase incipiente inicial hasta el entendimiento de lo que son las normas de sistema de gestión y su desarrollo. Y aplica, y hemos tenido, y nos fue muy exitoso, gracias a Dios, con sesiones pasadas para todo nivel. Conocimientos que posean en el ámbito legal, en el ámbito tecnológico. Muchos ingenieros participan, sobre todo en las áreas de IT, y se llevan herramientas sumamente útiles por esta temática y afinan conocimientos en materia de gestión de datos. No está limitado a ninguna clase de carrera o formación previa. Como les digo, con las ganas de aprender basta y tenemos el tiempo y el espacio para atender todas sus dudas y llevarlos de mano a mano a que puedan obtener la competencia esperada. Así es, Francisco. Bueno, y sin más, recuerden tomar la información que les dejamos en el chat y la que también aparece en pantalla. Muchísimas gracias por su asistencia. Los esperamos en una nueva oportunidad y Francisco, muchísimas gracias por la participación y todo tu conocimiento.